Muy buenas tardes, mi nombre es Omar Yachid Sotelo Ayala. Pertenezco a la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy cursando la materia de Estadística Inferencial 1. Este tema habla de la unidad 1, es la regularización, con el profesor Juan Morales. Todas las preguntas están basadas en el libro de estadística que él nos proporcionó, que está en la plataforma, y del autor es Mario F. Triola. Bueno, vamos a pasar a la presentación. Vamos a ir a la introducción de los datos. La introducción a la estadística, perdón. La estadística actualmente está involucrada en casi todas las actividades de nuestra vida cotidiana. En este trabajo informaremos las formas de que podemos entenderla, cómo aplicarla y con datos y gráficas. Explicaremos cómo resolver los datos y gráficas en algunos problemas planteados dentro de la unidad 1, lo cuales son los datos. Son un conjunto de información recolectada con mediciones, género, respuestas de encuestas. La estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios, experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información que extrae conclusiones basadas de los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos que son puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudios. El conjunto es completo porque incluye todos los sujetos que se estudiarán. Un censo es un conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población, y la muestra es un subconjunto de miembros seleccionados en una población. Vamos a lo que es el tema 1.2, que es pensamiento estadístico, y lo que es en el ejercicio del 7 al 14, utilizamos el sentido común para determinar el acontecimiento descrito. Es imposible, posible o muy improbable y poco probable, ¿no? Vamos con el ejercicio 8. Multa por exceso de velocidad mientras conducía a su casa con Central. David Layton fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de 55 millas por hora. La respuesta es posible y probable, por lo cual pues está excediendo lo que son la velocidad que se tiene establecida en esa zona, ¿no? Es posible y probable. Semáforos mientras conducía por la ciudad. Mario Andretti se encontró a 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Es posible y probable. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos lo que es nuestro sistema de semáforos. Está adecuado para que, por ejemplo, en cierto tiempo tú puedes toparte 5 o 6 semáforos en verde en automático, por el hecho de que está cronometrado todo para que esté todo parejo y no haya embotellamientos. La pregunta 10. Día de Acción de Gracias. El año próximo, el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Ok, esta respuesta es posible, pero muy improbable. O sea, es posible por el hecho de que tengamos ciertos días en los cuales cada año va cambiando las festividades. Entonces es muy posible por el año bisiesto y el año regular. Vamos al tema 1.3, que son tipos de datos. Vamos a hacer los ejercicios siguientes. En los ejercicios del 5 al 12 determina si el valor dado es un dato estadístico o un parámetro. Vamos con el ejercicio 8. Dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan según los datos del artículo Force Ensure in New York Fairly Push Button de Michael Lowe, New York Times. Esto en específico es un dato estadístico por el hecho de que nos están dando las formas, porcentajes, nos están dando las cantidades de los dispositivos que tienen, el porcentaje que se descubrió de aparatos de los que no funcionan. Se tiene lo que es un dato y es un dato estadístico. El ejercicio 10. Tabla periódica del peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada.
Este dato es un parámetro, ya que esto no implica lo que es tener todo lo que se tiene en la base de datos. No se tiene un porcentaje, no se tiene nada, simplemente es un dato, un parámetro que es una medida. Sabes que la media del peso atómico de todos los elementos es de 134. Entonces es un dato, es un parámetro directamente. Vamos al ejercicio 18. Presión sanguínea se elige a una mujer al azar. Y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene la presión ciatológica de 61 milímetros de su presión sanguínea. Esto para mí es un parámetro por el hecho de que nada más tienes tanto como un dato, es una medida que tomas en el momento, es algo que se tiene ahí directamente y es un parámetro en automático. Nos vamos a lo que es el 1.4, que es el pensamiento crítico. Ok, vámonos directamente. Correlación y casualidad con el uso de datos del FBI y la Oficina de Alcohol y Tabaco y de Armas de Fuego. Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Método estadístico demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre los números de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento de los números de armas automáticas registradas causa un aumento de tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo las armas automáticas registradas? Ok, ahí les va la respuesta. No, porque una correlación entre dos variables no implica que una sea causa de la otra. No, una reducción es el número de armas automáticas registradas, no necesariamente te dará como resultado una menor tasa de homicidios. ¿Por qué? Porque el hecho de que los homicidios ocurran no tiene nada que ver con que la gente tenga mucho más armas. Implica de los problemas que tenga la gente en su cabeza. Pregunta número 8. Prueba sesgada. En un caso judicial en Estados Unidos, contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo del capitán de bomberos, en una tasa mucho más alta del grupo mayoritario. Conclusión: el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Para mí esto es correcto, ya que la minoría, ya que son minoría directamente, y el cual cambia todas las probabilidades de poder ganar o poder poner a lo que es su capitán de bomberos. Caso número 15. Cascos para motociclistas. El Senado de Estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obligaba a los motociclistas que usaran cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en un choque donde los cascos resultaron inútiles. ¿Qué grupo importante fue capaz de testificar? Véase, A Section Anomaly, Ariel Palmer Bureau y todos los demás directamente. Okay, aquí es muy fácil. ¿Qué motociclistas realmente no pudieron haber testificado que los cascos no funcionaron? Pues, por ende, los motociclistas que ya habían fallecido. Entonces, esto nos da que los motociclistas no pudieron lo que fue cómo defender lo que estaban practicando. Entonces, y así seguimos dándole lo que fue nuestros datos, ¿no? Ok, tenemos lo que es la 1.5, que es la recolección de datos muestrales. Vamos a trabajar en 2-3 más ejercicios acerca de lo que es este tema. En este caso tenemos los ejercicios 4 y 9. Y por ejemplo el 4 dice muestras de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Y la pregunta son: ¿es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos a la población? ¿Es probable que los resultados sean buenos o malos? ¿La calidad de los resultados de estas encuestas reflejan la calidad de las muestras de convivencia en general? La respuesta es: muy probable que se encuentren los datos de la población más precisa, pero aún así los datos son muy aleatorios y no son consistentes.
En los ejercicios del 9 al 20, identifica el tipo de muestreo que se realizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de los familiares. Este es de conveniencia, ya que él lo hizo de tal manera de que sean datos de los cuales vaya a tener que trabajar en ellos en automático, ¿no? Viene lo que es el capítulo número 2, que es resumen y gráficas de datos. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide de varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una variante importante de la distribución básica de frecuencias de la distribución frecuencial relativa. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual o un porcentaje. Ok, vamos a trabajar en los datos de los ejercicios 2.2, distribución de frecuencias. Los ejercicios del 5 al 8 identifican la anchura de las clases de las marcas de las fronteras de cada una de la distribución de frecuencias indicadas. Estas frecuencias se sacan relativamente muy fácil. Tenemos lo que son nuestros datos de lo que nos muestran son los datos de un minuto. Quiero ver si tengo la tabla acá abierta. Ok, en este caso lo voy a explicar un poco y voy a trabajar en Minitab con esto directamente, ¿no? Tenemos el peso en libras del metal desechado y la frecuencia que tenemos de datos con él, ¿no? Entonces, lo que nos está dando, en lo que nosotros ocupamos en automáticos es que queremos calcular la anchura de la clase, las marcas de la clase y las fronteras de clase que tenemos directamente, ¿no? Entonces, nosotros podemos agarrar lo que son nuestro Minitab. Voy a abrir aquí, voy a generar abrir nuestro Minitab, en el cual nosotros vamos a generar lo que son la frecuencia de datos. Vamos a colocar lo que es la frecuencia de 0 a 0.99, que bueno, vamos a mejorar nuestro límite inferior sobre nuestro límite superior. Sería nuestro límite inferior sobre nuestro límite superior. Límite superior, son pocos, entonces tenemos de 0 a 0.99, de 1 a 1.99, de 2 a 2.99, de 3 a 3.99 y de 4 a 4.99. Este es nuestro límite superior contra nuestro límite inferior. Vamos a ver la frecuencia que tiene. Frecuencia. Ok, la frecuencia que tiene son 5, 26, 15, 12 y 4. Vamos a calcular nuestras marcas de clase. Nuestras marcas de clase es muy sencillo realizarlas y sacarlas en automático. Nosotros tenemos algo que se llama aquí Calculator. Nosotros podemos aquí sacar nuestras marcas de clase. Yo quiero que en marcas de clase, yo quiero que en marcas de clase me venga una fórmula, vamos a poner un paréntesis, donde mi límite superior más mi límite inferior es sumado y el cual lo dividimos entre 2 para que nos los dé. Asignamos como una fórmula y me lo va a marcar. En automático aparecen mis marcas de clase que tengo ya en automático de los datos. Si te fijas, tenemos lo que es la marca de clase de .495, 1.495 y vamos subiendo respectivamente. Si te fijas, nuestras fronteras de clase que estamos creando son, te explico la siguiente. Nosotros estamos contemplando .005. Ese es hacia arriba nuestra frontera de uno con otro. Entonces quiere decir que aquí nosotros tenemos nuestra marca de clase que es el .005 y nuestra siguiente marca sería .995, .1.995, perdón, el 1 nomás así, 1.995,
2.995 y tendremos el último 3.995 y el último pero no más importante sería el 4.995. ¿Por qué tenemos este que es negativo? Perdón. Este que es negativo. Tenemos este que sería negativo en automático. ¿Por qué? Porque está marcando la marca de clase de la anterior. La marca de clase anterior nos está marcando uno con otro. Entonces nos da que nuestra marca de clase de este menos este es igual. La anchura de la clase es a 1. Entonces así nos da directamente estos datos. Ok. Por ejemplo, viene lo del 18. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 que hay en la muestra aleatoria simple de dientes de leche de la muestra que se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979. En base a los datos de Honor Respect Rising Strontium 90 in US Deciduous in the 1990 de Magano et.al. Science of the Total Environment construye una distribución de frecuencias de 8 clases. Inicie con un límite inferior de clase de 110 y utilice una anchura de clase de 10. Existe una razón por la que el tipo de datos son importantes. Ok, nosotros tenemos nuestros datos de este lado, cual tenemos ya aquí nuestros 60 datos, si mal no recuerdo, 40 datos, perdón, si mal no recuerdo. Entonces lo que nos están pidiendo es una anchura, eso es una tabla. La tabla que nos están pidiendo, ok, lo que nos están pidiendo en automático es clasificar lo que es la tabla de frecuencias. Realmente no tengo así como que una herramienta muy fácil aquí en Minitab, o no la tengo el conocimiento todavía para sacarla, pero yo la saco de esta manera, ¿no? Creo que es la más difícil, pero aún así la saco. Voy a histogramas, nos vamos, me voy a los dientes, lo coloco ok. Me va a crear mi frecuencia, yo quiero dientes nomás y esto, ok. Vamos a graficar, yo quiero graficar un histograma. Del histograma quiero una normal, de la normal yo no quiero frecuencia, nada más quiero lo que es la cantidad de lentes. No me aparece nada, no usar, adelante, ok. Entonces, ok, perdón, me la graficó a la inversa como yo no quería, ¿no? Ok, el histograma directamente me está dando la cantidad de datos que nos van a dar. Por ejemplo, vamos a agregarle los datos, usar los datos normales, ¿no? Aquí tenemos en automático que en menores de 180 tenemos un dato, 5 datos, 8 datos, sucesivamente. No me gusta cómo se ve esta, vamos a graficar, vamos a histogramas, una normal, quiero una escala en la cual no me venga con esto, por favor, frecuencia, menor, ok. Quiero que los dientes sean mis datos de label, no quiero ninguno, está muy bien. Data view, symbol, projects en área, no, nomás quiero las puras barras. Quiero overwhelm, yeah. Vamos a checar. Perfecto, ok. Aquí nosotros ya nos da nuestro histograma de datos. Yo lo voy a crear aquí, voy a agregar data labels, los que tienen por default en automático, y voy a agregar lo que es nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Lo que es nuestros datos en automático, ¿no? Vamos a generar la tabla de frecuencia que nosotros necesitamos. Está desde 110, está perfecto aquí. Tenemos de 110
120, 130, 40, va aumentando de 10 en 10. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 clases. Tenemos 9 clases en las cuales hay un dato de aquí a aquí. Nosotros podemos picarle y nos dice que es de 125 a 135. Tenemos una hechura de clase de 10 en automático aquí, ¿no? Ya nos dice que nuestro número de datos, la desviación estándar es de 14 y aquí pues ya tenemos nuestros datos que nosotros podemos pasar a alguna tabla en automático, ¿no? Puede ser nuestra anchura, por ejemplo, de este es del 105 al 115 hay un dato únicamente. Del 115 al 125 hay un dato, ya directamente no, del 125 al 135 hay dos datos y así sucesivamente nos vamos en automático, ¿no? Y así es como acomodamos nuestros datos. Como parte del proyecto Garber de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 65 hogares, el papel desechado en un conjunto de datos de 22 del apéndice B, y construye una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de las clases de 1 libra y utilice una anchura de la clase de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechados tienen la distribución normal. Compare los pesos del papel desechando con los pesos de metal con distribución de ejercicio. Ok. Ok. Ya vamos guardando. Entonces vamos aquí. Vamos a checar aquí. Ok. Aquí tenemos nosotros una lista de de 62 datos con los pesos en automático. Vamos a crear nosotros una tabla de datos. Vamos a hacer el 2.2, no quiero porcentajes, quiero acumulado, y acumulado de los porcentajes no lo quiero. Okay. Entonces aquí nos va a arrojar nuestros datos en libras. La anchura que tiene directamente es de 4, empieza de 1 a 4 y nos vamos aumentando 1 a 1. Tenemos nuestros 62 datos, nos cuenta que de 1 libra hay 14 y aquí tenemos de 2 libras tenemos 8, de 3 libras tenemos 16 y vamos a copiar y pegar. Control Z y voy a copiar las picture y pegar. Perdón. Y pues nos muestra aquí lo que es nuestra gráfica de datos y cómo la mostramos en automático, ¿no? Tenemos las libras de papel, cómo se comportan de una manera pues normal, dentro de la normal. Nos dice que los datos del número 3, de 3 libras, son los que más están dentro de lo que es la norma, ¿no? En automático. Grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de grupos sanguíneos A, de O, A, B y AB, de donadores de sangre elegidos al azar. Con la base de datos de Grand Network Blood Program, construye una tabla donde resuma la distribución de la frecuencia de los grupos sanguíneos. Ok. Tenemos nuestro Minitab. Nosotros ya capturamos lo que son todos los datos en automático de lo que son los grupos sanguíneos que nos mostraba. En total son 50 datos los que estamos acomodando. Estamos acomodando 50 datos. Y vamos a calcular lo que son los conteos. Nos vamos a ir a Statistic, Tables, Tailing Individual Variables, grupo sanguíneo. Quiero que me los cuente y que me cuente el acumulado. Yo le doy OK aquí en automático y me va contando lo que son las tablas, ¿no? Tengo el grupo sanguíneo, tengo la cuenta, que es, o la frecuencia, y el acumulado, ¿no? Entonces aquí dice que, por ejemplo, tenemos del A, como muestra aquí, tenemos 20 datos. Del AB tenemos 3 datos, AB hay 3 datos. Del B tenemos 5 datos del B. Perdón, tengo que poner a cargar la laptop.
Del B tenemos 5 datos de la O tenemos 22. Y así es como nos muestra nuestra tabla de frecuencias, cómo se distribuye lo que son los datos en específico en la distribución de frecuencias. De aquí nos vamos a nuestro ejercicio número 2.3, que son los histogramas. ¿Cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Utiliza la distribución de frecuencias de ejercicio 23 de la sección 2.2 para construir un histograma ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada? ¿Cómo se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos? Ok, aquí tenemos nuestra gráfica, la cual la tenemos acá de este lado también, donde dice la frecuencia y lo que tenemos, ¿no? Aquí queremos lo que es realizar un histograma o una gráfica de barras donde nos muestre los dos datos. Vamos a hacerlo, calcular los datos, vamos a hacer statistics, graphs, bar table graphs, vamos a hacer values for table. Let me check please. Histogram data for. I need to check if multigraph, no, tables, no. Labels. No. See logic. Okay. Graphs, bar chart, values for table. Or the table, frequency y longitud. Longitud la vamos a tomar como una, frecuencia 1 como otra, ¿no? Aquí nos va a mostrar lo que es la gráfica de los datos, cómo se comportan en base a lo que es la tabla de frecuencias. Vamos a agregarle nuestros data labels, usar los que tiene default. Entonces aquí nos muestra en automático nuestra gráfica, el cual vemos que de 0.75 a 0.7590 tiene la tendencia mucho mejor a que la etiqueta de empaque contenga los tornillos adecuados, ya que pues la tendencia va hacia esa medida, es nuestra normativa, la cual vamos a ir subiendo. Ahí llegamos a un punto clave donde el cual sube realmente lo que son los datos en específico y nos muestra una muy buena gráfica de lo que es la pulgada, el tornillo de 3/4. Ok, aquí pasos de papel desechable utilizados en una frecuencia del ejercicio 24 en un histograma. Ok, aquí tenemos lo que son nuestros datos nuestros datos del histograma como se muestra. Como les había comentado, ya tengo aquí lo que son nuestros datos, nuestros 62 datos del ejercicio número 24. Lo que nosotros vamos a graficar un histograma con lo que estamos midiendo. Nos vamos a medir el 24, vamos a darle OK. Nos va a mostrar nuestro histograma en automático. Después vamos a graficarlo de una manera diferente. Vamos acá a Graphs, a Statistics, Basic Statistics, que me diga Graphic Summary. Y quiero las variables estas y que me dé todo en automático. Entonces esto en automático me da todo el reporte directamente de toda lo que es el peso de papel, donde nos dice que nuestra media es de 3.03, donde nuestra desviación estándar es de 1.43, la varianza es 2.13, nos da que el número de datos son 62, la confiabilidad de los datos del 95%, cómo cae en todos los datos y cómo nos muestra cada una de ellas, ¿no? Entonces nosotros vamos aquí, copiar gráfica, aquí yo puedo borrar esta y copiar, pego esta. Mucho más explícita y la cual nos muestra los datos más correctos que la anterior, ¿no? Ok, vamos cerrando esto. Ok, histogramas. Puntuación que otorga el FICO utilizando la distribución de frecuencias del ejercicio 25 en la sección 2.2 para construir un histograma que aparece los resultados de la normal. Ok, nosotros tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias que está del lado acá izquierdo, como se muestra,
Y aquí ya tengo lo que fue mi gráfica de distribución, ¿no? Pues un tipo histograma de lo que es, ¿no? Tenemos aquí nuestros datos, que son exactamente los mismos que están ahí en la tabla de frecuencias, de los cuales vamos a graficar lo que es nuestro histograma. Vamos en base a una base de datos, a dos datos. Quiero aquí lo que es la frecuencia y quiero aquí lo que es que hemos quedado, perdón, la frecuencia y el fico. Ok, y aquí ya directamente nos va a mostrar lo que es el comportamiento de los datos de cada uno. Vamos a agregar nuestras famosísimas etiquetas para ver la cantidad de datos que tenemos acá. Entonces aquí ya nosotros tenemos nuestra copiar graphs, pegar. Entonces nosotros mostramos aquí lo que es nuestra gráfica y parece que los distribuidores de los datos están no a la normal, realmente se ven como unos datos un poco sesgados, de tal manera de que van de manera ascendente y de repente tienen una caída relativamente muy marcada en específico. Nos vamos al ejercicio 2.4. En los ejercicios 5.8, que son gráficas estadísticas, perdón, en los ejercicios del 5 al 8 utiliza las cantidades de electrocino, que son los datos que tenemos acá, perdón, de los dientes. Los datos, y ya tenemos aquí la base de datos. Gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio que sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de las cantidades. Ok. Vamos nosotros, nos vamos a Statistic, a Dotplot, gráfica de puntos simple. Vamos a dientes y le damos OK. Ok, aquí nuestra gráfica de puntos nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que nosotros tenemos la mayor cantidad de estroncio en los dientes. Estamos en la media, entonces sugiere que lo estemos reduciendo el estroncio un poco menos de 150, porque la verdad está muy marcado en nuestra gráfica, si nos muestra ahí un punto grande que nos dice que nuestra media, como comentaba, la normal, va subiendo, el uso de estroncio afecta mucho hasta el 150, que son las cantidades que estamos utilizando. Y pues de plano va bajando nuevamente porque no le damos más. Pero el concentrado lo tenemos entre 140 y 150 de estroncio. Y nos está mostrando ahí lo que son los datos en automático, ¿no? Ok, aquí nos pide lo que es una gráfica de polígonos. Gráfica estadística, polígonos de frecuencia. Okay. Polígono de frecuencia. Construye un polígono de frecuencia para las cantidades de estroncio 90 en el eje horizontal de los valores. Marca la clase de intervalos en la clase distribuida del ejercicio 18, sección 2.2. Las clases tenemos de 110 a 119, de 120 a 129, de 130 a 139. La otra sección sería de 140 a 149. Vamos subiendo realmente. Las clases son de 10 en 10 hasta llegar al 189, pero realmente llega al 190 o 190. Entonces aquí como muestra nuestra gráfica directamente de plots de frecuencia de puntos, el polígono de frecuencia se ve cómo va subiendo, queda en la media, sube, nuevamente baja. Como vemos en la gráfica de puntos, igual que la otra, tenemos aquí lo que es el acumulado de estroncio, perdón. ¿De estroncio? Sí, lo pelaba. Sí, de estroncio en los dientes en automático. Ok. Aquí tenemos nuestras gráficas de Pareto para matriculador de licenciatura en la tabla 2.9 basada en los datos de la US National Center for Education Statistics. Muestra una distribución de matrículas de los estudiantes de la licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. Ok, nosotros nos vamos a ir para acá. Vamos a crear nuestra media. No, cárgate en medio. Perdón, cárgate en medio. Ok. Y vamos a crear nuestra gráfica, que nuestra tabla nos dice que es única.
diversidad. Y nos dice frecuencia relativa. Ok, y nos da 2 años, 4 años, publica 2, publica 4, privada 2 y privada 4. Ok. Publica. La frecuencia es del 36.8, del 40, del 1.6, del 21.9. Ok, nosotros vamos a crear nuestro Pareto en base a estas. Vamos a ir a these graphs. Pareto, where are you, Pareto? Statistic, quality, control, quality. Pareto charts. En esta vamos a ir a lo que son nuestras frecuencias de porcentaje. ¿Dónde está? Frecuencia relativa. Ajá. A una confiabilidad de 95%. Y la otra va a ser universidad. Y ok. Uy, me lo marcó diferentes. Perdón, un momento, ahorita lo acomodamos esto. Graphs, Statistic, Quality Control, Pareto, relativa, 95%, 9 opciones. Aquí está. Aquí le digo. Uy, perdón. Listo. Perdón, no me di cuenta de lo que yo estaba acomodando. Ok, frecuencia relativa, nos damos a este. Nos vamos a la universidad y la frecuencia relativa. Ok. Y aquí nos muestra nuestro Pareto en automático con el acumulado en automático de la frecuencia relativa. Copiar graph, borramos esta y pegamos esta. El Pareto sobre la universidad, el cual nos muestra cómo se comporta los porcentajes de la pública, de la pública de 4 años, la pública de 2 años, privada de 4 años y la otra que tenemos que es la privada de 2 años, que realmente es casi nula, ¿no? Que es el 1.6%. Y así es como vamos acomodando todos los datos. De aquí, pues nos vamos a lo que son los temas. Vamos a hablar de lo que sigue, ¿no? En la siguiente unidad. 2.5. Pensamiento crítico, o sea que son las gráficas inadecuadas. La ética en la estadística. Suponga que como reportero de un periódico usted debe de graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa el mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podrá ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? La respuesta es no. La gráfica se debe crear de forma justa y objetiva. Se debe también que los lectores juzguen la información en lugar de ser manipulados por una gráfica confusa. Esto también es base a que tengamos nosotros lo que son los datos, se puede decir maquillados o que no sean reales, de tal manera de que la persona lo juzgue de una manera muy diferente. Gráfico de salarios de profesores. Observe la gráfica donde se comportan los salarios que recibe un profesor que reciben profesores de uno y otro sexo de la universidad privadas con base a los departamentos de educación de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? ¿Describa los datos de forma imparcial? Si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. Bueno, para mí en específico, esto lo voy a hacer antes de escribirlo, la gráfica sí se ve de tal manera de que los maestros ganan mucho menor a las maestras.
Esto no sé si es en base a algún promedio, también no se tiene lo que es, no es específico el cual se debe colocar lo que es el tamaño de la población, el tamaño de la población a medir, ya que esto crea mucha controversia y fomenta el machismo en el ámbito laboral. Ok, para mí estos datos, medir laboral. Para mí estos datos no son claros, no me dicen algo directo, ¿no? Debería saber si hay la cantidad suficiente que describa lo que son los datos del cual la cantidad de mujeres que estamos midiendo realmente, las posiciones, por ejemplo, sabemos que un maestro puede ganar más que otro en base a la materia, que se midan en la igualdad, se tendría que medir, ok, son maestros hombres y mujeres, sabemos si tienen la misma cantidad de experiencia, los años trabajados, tiene que saberse si esta gráfica se debe de medir de manera pareja, el cual sea tenida la mitad de lo que es el ámbito de decir, ¿sabes qué? Son dos maestros de matemáticas con 2 años de experiencia. Esta es la diferencia de salarios unas con otras y todo lo demás, ¿no? Sabemos que vivimos en un mundo machista, el cual debería ser un poquito más claro y sí describirnos cuál sería lo que es nuestros dos ámbitos de cuál medir y así verlo más parejo, ¿no? Gráfica de consumo de petróleos. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que representa de la manera objetiva. Realmente vemos que el consumo diario de petróleo, hablamos de 20 millones y 5.4 millones, sí es una muy, ¿cómo le diré? Sí es representativa, a lo cual Estados Unidos sabemos que es un país mucho más grande, para mí sí es representativa. Japón sabemos que es un país, una isla pequeña, la cual está ubicada, sí es cierto, tiene de los lugares más abundantes con personas, pero también para mí es muy gráfica lo que es. Esta gráfica para mí es correcta, esta gráfica es correcta y comprensible para cualquier persona. Y nos da lo que son los datos. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Estaré trabajando arduamente en aplicar y trabajar de tal manera de que el equipo sea mucho más fuerte. En mi caso es mi persona. Quiero trabajar en lo que es el control más de datos. Espero manejar mucho mejor la clase de control estadístico, control de calidad, control de estándares de calidad. Y pues muchas gracias y buenas noches.